Bienvenidos. Con el siguiente video vamos a realizar un repaso de algunos conceptos básicos de vectores y rectas. Para hablar de vectores podemos pensar en que los mismos están dados a partir de dos puntos que determinan un segmento orientado, donde podemos identificar un punto inicial y un punto final. En este caso he dado como ejemplos dos puntos, un punto A, un punto B, y vamos a suponer que queremos construir el vector BA. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se lee? Que es un vector cuyo punto de inicio está en B y punto final está en A. La cuenta que debo resolver para construirlo, recuerden que se hace como la resta entre el punto final menos el punto inicial. Simplemente ahora reemplazamos las coordenadas que tenemos de manera ordenada cada una y ahora realizamos la resta. ¿Qué precaución tenemos que tener? Si estamos trabajando con una resta en una expresión dada por dos coordenadas en cada uno, la cuenta se hace coordenada a coordenada. Entonces, para determinar la primera, la cuenta se va a realizar entre el 2 y el 5, primera con primera. Voy a resolver 2 menos menos 5 por la regla de los signos. Esto queda positivo y en total nos da por resultado 7. Luego, para determinar la segunda coordenada, vamos a operar con las segundas coordenadas de los puntos. Resuelvo 4 menos 1, me da por resultado 3, y de esta manera hemos construido entonces el vector BA. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si ahora a este vector queremos calcularle su módulo? Vamos a recordar la fórmula que estudiamos. Se resuelve con la raíz cuadrada de una suma, donde lo que tenemos que sumar justamente son los cuadrados de cada una de sus componentes. Tengamos en cuenta que dado un vector tiene una y dos componentes, cada una de ellas están separadas por una coma. Entonces vamos a escribir cada una de ellas elevadas al cuadrado y las vamos a sumar. El resto es simplemente hacer las cuentas. 7 elevado al cuadrado me da 49, 3 elevado al cuadrado me da 9, no me olvido de la raíz que afecta a toda esta suma. Ojo que la raíz en la suma no distribuye, así es que debemos de resolver la suma. Resolviendo esa cuenta nos da por resultado raíz cuadrada de 58. Por supuesto que el resultado de esa cuenta no es un número exacto, es un número irracional. Si tengo una calculadora disponible, puedo encontrar un número decimal aproximado. De lo contrario, sería suficiente también dejarlo de esta manera indicado. Vamos a trabajar ahora con algunas operaciones para recordar entre vectores. Ahora voy a identificar como ejemplo algunos vectores de los cuales no voy a dejar indicado quién representa su punto de inicio, su punto final, sino que simplemente voy a dar dos vectores en los cuales lo que conozco son cada una de sus componentes. Bien, supongamos estos dos vectores y vamos con un tercero, un vector R de componentes 0, 2. La primera operación que vamos a repasar tiene que ver con sumas o restas entre vectores. Yo en este caso voy a considerar la operación de B más M menos el vector R. Lo voy a resolver de manera analítica. Entonces, ¿cuál es la idea? El primer paso siempre será reemplazar de manera ordenada cada uno de los vectores dentro de la operación que nos dieron, teniendo mucho cuidado de respetar para cada uno de ellos, colocando entre paréntesis las coordenadas. En el próximo paso, tengamos en cuenta que la suma de todos nos tiene que devolver a su vez nuevamente un par ordenado, donde la primera componente va a estar formada por las primeras componentes que tenemos. Entonces, 1 más menos 2, vamos respetando los signos, menos 0. Por ahora lo dejamos indicado y luego resolvemos. La segunda, ¿con quién opera? Con exactamente las segundas componentes de cada uno, obteniendo 5 más el 1 menos el 2. Por último, solamente resta resolver la cuenta que hemos dejado indicado. Para la primera componente que quedó con rojo, 1 más menos 2 me da por resultado menos 1, 5 más 1, 6, menos 2, 4 y este sería el resultado de la operación. ¿Qué pasaría si de repente entre los vectores también comienza a aparecer productos de
alguna constante multiplicado, por ejemplo, por un vector y supongamos que de repente tenemos que sumar el vector r, una combinación entre los vectores que tenemos. En este caso vamos a hacer algo parecido en el primer momento, que sería reemplazar en el lugar de b el vector que nos dieron, que era de componentes 1, 5, más, y el vector r, que fue de componentes 0, menos 2. Lo que tenemos que hacer en este caso es tener la precaución de primero resolver la operación que tiene que ver con el producto del escalar por el vector. Y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy sencilla la cuenta, porque simplemente el escalar tiene que venir y multiplicar a cada una de las componentes de mi vector. Es decir, que nos va a quedar 2 por 1, 2 por 5, siempre teniendo cuidado de acompañar con la coma porque el resultado sigue siendo un vector. Y por el momento voy a bajar simplemente la expresión del otro vector, aún no puedo sumar hasta que no define el resultado de mi producto. Hago ahora simplemente las cuentas, 2 por 1 me da 2, 2 por 5 me da 10, vuelvo a bajar, lo llevo adelante, vuelvo a repetir como un ejercicio combinado y ahora sí estoy en condiciones de realizar la suma, el procedimiento viene como el que recién hicimos. Recordar que si estoy sumando vectores el resultado vuelve a ser un vector, entonces necesito sus dos componentes entre paréntesis y separadas por una coma, donde la primera componente se encuentra operando con las primeras componentes, es decir, 2 más 0. Por otro lado, la segunda componente operando con las segundas, es decir, 10 más 2. El único paso que nos está faltando ahora para terminar con nuestro ejercicio es simplemente resolver las operaciones que dejamos indicadas en cada una de las coordenadas para darle entonces respuesta al ejercicio. Vamos a continuar ahora repasando otra forma para poder resolver operaciones entre vectores. Recién lo hicimos de manera analítica, ahora lo vamos a hacer de forma gráfica. En particular, yo voy a resolver la suma entre los vectores u y m. Lo vamos a hacer utilizando la regla del paralelogramo. Voy a graficar en un primer lugar el vector u. Conozco sus componentes, 3, 2, de las cuales recordemos que la primera es la componente en x y la segunda es la componente en y. Es decir, recordando que el eje de las X es el eje horizontal y que el eje de las Y es el eje vertical, entonces ahora nos vamos a mover desde el origen de coordenadas 3 unidades hacia la derecha porque el 3 es positivo y 2 hacia arriba porque el 2 es también positivo. Ahora simplemente con una regla trazamos nuestro vector U. Lo que vamos a hacer ahora es exactamente lo mismo con el m, viendo que su componente en x vale menos 1 y en y 2, es decir, menos 1 ahora hacia la izquierda por ser negativo en x y 2 unidades hacia arriba. Ese punto que marcamos recordamos que es el punto final de nuestro vector. Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Vamos a posicionar nuestra regla afirmada en la misma dirección o inclinación que tenga el vector azul y lo que voy a hacer ahora es trazar una recta paralela a nuestro vector azul pero que pase por el punto final del vector rojo. Lo que voy a hacer después es lo mismo pero al revés. Coloco mi regla en la misma inclinación, en la misma dirección que toma nuestro vector rojo y vamos ahora a trazar una línea recta paralela al rojo, pero que pase por el punto final del azul. Lo que se ha construido en este caso entonces es un paralelogramo, donde a nosotros nos interesa especialmente ver el punto en el cual las dos rectas se están intersectando. ¿Por qué? El vector que arranca también desde el origen y que tiene como punto final ese punto que acabamos de buscar es efectivamente el resultado de nuestra suma. Que si revisamos, ese punto está ubicado a una altura del 2 en la X y está a la altura del 4 en la Y, lo cual significa que el resultado de nuestra suma, habiéndolo resuelto por la regla del paralelogramo, nos da 2, 4. Por supuesto que para verificar podríamos resolver la suma de una manera analítica y de esa manera verificar el resultado que acabamos de encontrar.
Vamos a revisar ahora rápidamente lo que hemos estudiado de rectas. En primer lugar, recordemos cuáles son las dos formas de representación que hemos estudiado. Una fue la explícita, donde la reconozco rápidamente porque es la variable y la que está despejada, lo cual sucede, como lo observan, en la recta R. Mientras que va a estar dada en forma implícita cuando observamos que la recta presenta una ecuación en la cual está igualada a cero. Si miramos con detalle, ni la recta R ni la recta S están expresadas en forma implícita. Si yo quisiera lograrlo, no tengo más que hacer algún paso algebraico para efectivamente igualarla al cero. En un primer momento lo que queremos analizar es ver qué ocurre entre estas rectas respecto a si serán paralelas, perpendiculares o ninguno de los dos casos. En base a lo que hemos estudiado, nosotros utilizamos información que refiere a la pendiente. Para identificar la pendiente, nuestra recta tiene que estar dada en la forma explícita, como lo vemos en el caso de la recta R, porque la pendiente es justamente el numerito que multiplica a la X. Pero en este caso, como la recta S no tiene esa forma, lo que voy a hacer es hacer un paso algebraico. Este 3 que está multiplicando simplemente pasará dividiendo y logro así la forma explícita. De esta manera yo puedo identificar entonces que la pendiente de la recta S es menos 5 tercios. Si nosotros comparamos entre estas dos rectas sus pendientes, observamos que muestran o que presentan un cambio de signo, una es positiva, la otra es negativa, y que además están invertidas, es decir, se intercambió numerador con denominador. Esto es 3/5 y esto es 5 tercios. Cuando esto sucede, lo que nosotros vamos a poder concluir, es decir, si las pendientes son inversas y opuestas, es que nuestras rectas son perpendiculares, lo cual se señala con este símbolo. Simplemente a modo de repaso, si son paralelas, ponemos las dos rayitas inclinadas. Si yo quiero decir que no son paralelas, hago el mismo símbolo y lo tacho. Quiero decir que no son perpendiculares, mismo símbolo y tacho. En el próximo paso vamos a revisar rápidamente cómo hago para graficar una recta en el plano cartesiano. Vamos a aprovechar las mismas dos rectas que hemos utilizado en el ejercicio que acabamos de resolver para que comprobemos gráficamente lo que acabamos de probar recientemente respecto a que estas rectas son perpendiculares. Para graficar la primera recta, lo vamos a hacer con este color azul, el primer paso es identificar la ordenada al origen, es decir, el término independiente, aquel término que no está afectado por la variable x. Como es 1, ese numerito es justamente el punto de intersección de nuestra recta con el eje de las y, que recordemos es el eje vertical. El próximo paso es, desde la ordenada al origen, movernos como nos dice la pendiente, donde el numerador me dice cómo me muevo en y y el denominador cómo me muevo en x. ¿En qué sentido? Los movimientos en y se dan en forma vertical, los movimientos en x en forma horizontal. Entonces, desde acá nos vamos a mover 5 unidades en X de manera positiva, por lo tanto me voy a ir hacia la derecha y desde ahí voy a subir 3 unidades en Y. Subiendo 3 unidades llego a la altura del 4 y ahí voy a marcar exactamente otro puntito. Luego lo que vamos a hacer es trazar entonces la recta que pasa por los dos puntos haciendo uso de la regla para que quede con mayor precisión. Vamos a la segunda recta. En este caso observemos que el término independiente no está escrito, es decir, la ordenada al origen como recién lo teníamos. Eso significa que el numerito que acá tenemos es un 0, por lo cual el punto de intersección de esta recta con el eje de las y es justamente el origen de coordenadas. Y desde ahí nos tenemos que mover como nos dice la pendiente. Pero hay una pequeña diferencia a tener en cuenta cuando es negativa. Nosotros tenemos que considerar que este menos afecta al numerador o al denominador. En este caso yo voy a dejar el numerador positivo y voy a ponerle el menos al denominador. Esto es elección de cada uno, si lo hacen al revés les va a dar exactamente lo mismo. Y vuelvo a recordar que el numerador me da cómo me muevo en y el denominador me indica cómo me muevo en x. Como en este caso la x es negativa, yo me voy a mover 3 unidades hacia la izquierda y desde ese punto donde nos quedamos nos vamos a mover 5 unidades hacia arriba. Exactamente donde quedamos marcamos entonces un punto. Luego, próximo paso, al igual que recién, vamos entonces a trazar una recta que pase por los dos puntos que acabamos de marcar.
Si ustedes observan la inclinación que están presentando estas dos rectas, tal vez de haberla hecho un poco más larga se hubiese visto un poco mejor, podemos notar que las rectas son exactamente perpendiculares tal y como lo habíamos analizado.